Bienvenidos a otra edición de tu canal. Hablemos de historia y otras cosas con tu servidor, el profesor José Antonio Pereda Maduro. Como parte de la continuación de nuestra primera video sobre balística, aquí continuamos en la segunda parte de la primera parte, balística interna. Y vamos a tratar los temas de la forma del proyectil o de la bala, la pólvora, los diferentes tipos de pólvora, el cañón y su interior, ya ustedes saben que eso es el ánima, y vamos a tratar sobre una medida muy importante que se llama densidad seccional. Y vamos a tratar un poquito sobre el stopping power. Así que regresamos en breve. Bueno, en cuanto a la forma, los proyectiles tienen diferentes formas. Les mencioné ahorita los Watt Cutter, que son por lo general en los calibres 38 Special, 38 autos. Muy pocos autos, ya casi el auto ya no se usa, pero en su mayoría en los 38, que se usaban para las competencias, por lo general la competencia PPC, Police Pistol Combat, y al tiro al blanco fue un calibre también olímpico, por ser uno de los más utilizados en el mundo, ¿no? El calibre 38. Y entonces esas balas Watt Cutter pues son planas enfrente para que cuando den en el papel pues quede bien marcadito el círculo allí. Están las llamadas Spitzer, que son como si fueran yo las miro y uno las mira y de forma diagonal así, parecen como botecitos, son puntiagudas, la parte de atrás recogida como un bote. Por ejemplo, la que se utiliza la Hornady Critical Defense, Critical Duty, que son prácticamente las mismas. La punta del proyectil, por su parte, obviamente es importante en cuanto a su velocidad, la trayectoria y demás otros factores, porque si es puntiaguda, obviamente, imagínense, la corbeta, los carros deportivos no son planos. Ningún carro deportivo es plano de frente. Todos carros deportivos tienden a ser puntiagudos, bajitos, etcétera. Pero el carro pues deportivo, aunque la comparación como que no parece mucho, ¿no? Pero en la aerodinámica sí es chato al frente, lo mismo en las municiones. Pero como el carro se mueve para lado y lado, coge curvas y etcétera, el proyectil no, porque el proyectil tiene que viajar en una línea, ¿ves? En su eje imaginario tiene que viajar. Por lo tanto, pues no se le puede nada más que dar cierta forma. Pero sí se descubrió que alterando su rabo, su parte de atrás, pues logramos también otros cambios en la aerodinámica de esas municiones. Y ahí tenemos en cuanto a eso, pues las famosas Bowtail que se usan mucho para la cacería. En las armas de fuego cortas, en las pistolas y en los revólveres casi no se ven, pero sí las vamos a ver en los rifles, en calibres que se usan para, vamos a decir, lo que le llaman animales clase B, que estamos incluidos los humanos, venados y ese tipo de animal así, que tienen la piel similar a la nuestra, pues se utiliza esa bala. ¿Por qué? Porque esos son animales, no sé si usted habrá visto un venado de cerca, tiene los ojos bien grandes, pues esos animales ven y por eso es que son bien ariscos, ¿no? Y necesita una bala que cuando vaya en el aire no haga mucho ruido, porque eso hace sonido, la bala en el aire hace sonido, silba. Y esos animales son muy perceptibles a ese sonido. Y si usted, pues, dispara una munición de esa, en lo que esa munición llega allá, ya él la ha oído y se va. Y entonces se desarrollaron estas municiones que aumentan la aerodinámica, reducen el sonido y van por ahí para abajo, que eso ni quien se lo imagine. Bueno, ese tipo de bala también es utilizada mucho por los snipers o aquellas personas de aquellos deportistas que les gusta disparar a largas distancias, 600, 700, 900, 1000 yardas, 2000 yardas, etcétera. ¿Ves? Bueno, ahora vamos a hablar de otro de los componentes que para mí, si uno de los más importantes
y de los más complejos es la pólvora. La pólvora es uno de los componentes de la munición que más cambios ha sufrido. Y todos los días prácticamente está sufriendo cambios. De los componentes del proyectil es la que más cambios sufre. Los casquillos sufrieron cambios, imagínense, de casquillos de papel, de pólvora cruda, a casquillos de papel, posteriormente de cartón, etcétera, hasta los de metal hoy día. Las municiones también han sufrido cambios, desde la bolita, la mini, y a las municiones de hoy en día. La pólvora no se ha quedado atrás. Desde su invención en el siglo VII por los chinos, que eso es otra historia y es un video que próximamente viene de camino, en continuación en la serie Historia de las Armas. Desde el siglo VII, la pólvora viene sufriendo cambios. Desde el siglo VII hasta, vamos a decir, los 1600, 1500 finales, 1600, que llega la pólvora a Europa, unos 300 años, tal vez más. Llega la pólvora a Europa desde China, que estaba allá, eso es un invento que lo tenían los chinos ya muy guardado, y se fue moviendo, etcétera, pero ya eso es otro tema, otro video, ¿no? El asunto es que de la pólvora negra con la cual se comenzó entonces a trabajar con lo que se conoce como cotton powder, la nitrocelulosa, que no es otra cosa que fibra, por eso le podemos llamar cotton powder, porque es fibra con nitrocelulosa. La fibra, que es la celulosa, y el nitro, que se combinan y se forma la nitrocelulosa. Les voy a hacer una anécdota. Yo no sé si ustedes se acuerdan, unos años atrás, vamos a decir bastantes años atrás, bueno, tal vez 20 años atrás, que en Puerto Rico los vertederos se estaban quemando. Eso era cada rato los vertederos quemándose, al punto que salía en las noticias y salía en los periódicos. Y lo que nadie sabía es que muchas compañías, las farmacéuticas particularmente, estaban desechando unos filtros que se utilizan en ese campo, en la farmacéutica y en lugares donde se tiene que tener agua pura al 100%, pues esos filtros, una vez que se tapaban, que se desechaban, pues los tiraban a la basura. Los echaban en un zafacón, y ¿a dónde iba a parar? Al vertedero. Esos filtros estaban y están hechos de nitrocelulosa. ¿Ves? Porque se puede moldear al punto de que eso se mide en micrones. Una cosa así ni el ojo humano la puede ver. Por ahí hay que usar microscopio. Entonces, ¿qué sucede? Que esos filtros los estaban tirando en los vertederos, y con el calor del día, y aún con el mismo calor que genera la descomposición de los productos que se tiran en los vertederos, pues esos filtros estaban cogiendo fuego. Y eran filtros grandes, y no era uno, eran unos cuantos, y ese fuego pues se generaba y se en el vertedero, y se producían unos fuegos incontrolables. Y los bomberos tenían que estar ahí dándole duro, echándole agua, porque no se apagaban. Mire, eso era pólvora lo que se estaba quemando en los vertederos. Y yo no sé cuándo fue que lo descubrieron, pero por lo menos parece que alguien se dio cuenta, ¿verdad? Y ya no se da tanto. Ese es contrario a los fuegos que se dan en los pastizales, que se deben en su mayoría a aquellos que toman cerveza en botella y tiran la botella al pasto. Cuando el sol le da, acuérdese la lupa, ¿no? Cuando el sol le da ese pasto seco en el área sur de Puerto Rico, pues se enciende, bendito. Coja la botellita y llévesela. Se la trajo, se la tomó, llévesela y échale en un zafacón. Pero bueno, seguimos hablando de pólvora.
De la pólvora negra, que producía mucho humo, producía mucha contaminación y producía azufre como resultado de, porque tenía azufre, y ese azufre pues corroía las armas por dentro y un desastre. Se inventaron la pólvora sin humo, que no es otra cosa que la nitrocelulosa. Y de la nitrocelulosa para acá, pues las invenciones son montones, ¿verdad? Montones. Hay pólvoras, mire, la posibilidad de cosas que se puede lograr con la pólvora al día de hoy son ilimitadas. Una pólvora antes, por ejemplo, una pistola, un fusil, un arma larga de pólvora negra en el siglo XVIII, pues apenas tenía un rango efectivo de unos metros. Qué sé yo, 125 pies, 125 metros, como mucho, ¿no? 150, como mucho. Hoy en día, un arma corta sobrepasa los 1800 metros. Y eso es mucho que decir. Y eso solamente por causa de la pólvora. ¿Ok? Entonces, siendo que la pólvora es uno de los conjuntos de esos 4 elementos que denominamos munición, como les dije, es la que inicia todo el proceso, es el objeto de mucha atención cuando de balística interna se trata. Por lo tanto, a la pólvora la vamos a denominar nuestra actriz principal en esta película. Para comenzar y tener esto bien claro, la pólvora, anótelo, la pólvora se mide en granos, no en gramos con M, en granos. Y con esto debemos ser muy cautelosos cuando estamos trabajando. Acuérdese que le dije que mucha de esta información es para las personas que recargan municiones, pero también le puede servir a usted que no la recarga. Tenemos que ser muy cautelosos cuando estamos trabajando con pólvora la medida grano es bien, si la de los micrones que les dije ahorita hay que mirarla con microscopio, pues no tanto el grano, pero porque el grano se puede ver a simple vista, pero es un nivel bastante pequeño, ¿ok? Por eso no en gramos. Miren, una pequeña diferencia en grano, vamos a decir, por ejemplo, se me ocurre una décima, oiga, una décima, un grano lo cogemos y lo partimos en 10 pedacitos diferentes, en 10 pedacitos, representa 0.0002 onzas. O sea, es prácticamente nada. Prácticamente nada. Se tendría usted que tener una balanza bien precisa, de esas que se usan en los laboratorios, para usted medir 0.0002 onzas. Una décima de grano. ¿Ok? Pero sin embargo, esa décima de grano, cuando estamos hablando de pólvora, tiene unas consecuencias catastróficas en muchas ocasiones. ¿Qué les quiero decir? Si usted, al estar echándole la pólvora a su casquillo, por lo que llamamos cargando, y usted se sobrepasa por un décimo de grano, dependiendo del tipo de pólvora que usted esté utilizando, usted está creando para los efectos una mini bomba. Y no porque vaya a explotar, sino porque la cámara no está hecha para resistir eso. Por eso es que muchos fabricantes le van a decir a usted, fabricantes de armas, le dicen a usted, mi arma puedes usar con ella munición P plus o plus P o plus P plus o plus o PP plus plus. O sea, son una nomenclatura que le van a estar diciendo a usted que esa munición tiene más carga de la que normalmente tiene. Y como eso surge en el mercado por muchísimas razones, que no vamos a entrar en ello ahora, los fabricantes, a modo de cuidarse, porque vivimos en
en la era de las demandas, pues el fabricante le dice a usted si usted puede utilizar ese tipo de munición en el arma en cuestión. Por ejemplo, la Glock, la mejor pistola en la historia, le dice que usted puede utilizar munición plus P o P plus. 9 milímetros plus P, ya está. Viene doble plus P, o sea, doble plus. Esa no la puede utilizar. Y Glock, se lo acabo de decir, la mejor pistola en la historia. Y le está diciendo a usted que no la puede utilizar. Lo mismo que le dije anteriormente que no puede utilizar en una 45 long call, no puede utilizar, aunque cabe un casquillo o una munición 44 Magnum. ¿Por qué? Porque esa munición que dice Magnum es porque la pólvora es demasiado de violenta, más que la común que puede llevar ese casquillo. ¿Ok? Hay 44 regular y hay 44 Magnum. Hay 41 regular y 41 Magnum. Hay 357 regular y 357 Magnum. Las llamadas Magnum en el mundo de las armas cortas. En los rifles, por ahí para abajo, la cosa no tiene nombre, como decía el programa aquel que había. ¿Ok? Por lo tanto, recordamos siempre que la pólvora la vamos a medir en granos a fin de mantener el estándar así de la pólvora y el peso de los proyectiles. Porque los dos, miren, están agarrados de la mano. Las pólvoras se utilizan en las armas de fuego de uso civil, sean armas largas o cortas, y se clasifican por sus propiedades. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son esas propiedades. Las propiedades son la forma como se prepara. Puede ser en hojuela, en forma circular, en hojuela como si fuera avena, en forma circular como pequeñas pelotitas, o puede ser en forma cilíndrica. Hay una pólvora que se utiliza en los cañones, en los 105 milímetros que habían aquí antes en Salinas. La pólvora que se utiliza es lo que le llaman cordite. Es una pólvora que si usted la mira parece usted sabe el espagueti, usted lo compra en el colmado. Y es así como un paquete, ahí están todos los espaguetis ahí en línea. Ahí. A eso se parece esa pólvora, cordite. Ya está prácticamente, se utiliza todavía, pero para fines militares. Se utilizaba antes en las armas de civiles, pero ya no se usa. Es demasiado inestable para utilizarla, para que un civil la tenga por ahí. Ya no se utiliza. ¿Ok? La forma cilíndrica, por su parte, puede tener una o varias aberturas en su centro. Como usted sabe, usted coge muchos macarrones, o usted coge un macarrón, lo mira y se da cuenta que la pasta está ahí y en el centro tiene un boquete. Y hay otras que usted lo coge y son como si fueran muchos macarrones juntos, tiene muchos boquetitos. Por lo general, hasta 7 u 8 perforaciones. Esa pólvora que está hecha de forma cilíndrica. Esa forma se le da para acelerar o reducir la velocidad con la cual deflagra. Aquí estamos utilizando un término nuevo. Deflagrar no es otra cosa que incendio, incendiar, prender en fuego. Eso es lo que quiere decir deflagrar. En la medida que la pólvora se quema, ella se quema de diferentes maneras. O se quema rápido, o se quema lenta, o comienza rápido y después se pone lenta, o comienza lenta y después se pone rápida. Porque todo eso se logra con la forma en la cual se hace. Mire, esto ya llevamos cuántos años. Desde el siglo XIX para acá experimentando con esto. Mucho se ha logrado. Y esa velocidad en la pólvora se logra con la forma. Y ya mismo vamos a entrar en un área bastante interesante en ese tema. Entonces,
Por esa razón, las pólvoras se denominan o se clasifican en tres: la progresiva, la regresiva y la constante. Vamos a ver cada una de ellas. La progresiva se utiliza mayormente en las armas largas, en los rifles, porque se necesita una pólvora que levante la presión de manera paulatina. Paulatina y no repentina. No. Para lograr la velocidad deseada. Para las armas largas, la presión debe ser de manera gradual. ¿Por qué? Porque tiene un cañón largo, ¿cierto? Por eso es un arma larga. Esa presión tiene que ser de manera gradual para que impulse ese proyectil a lo largo de ese cañón. ¿Ves? Si ese proyectil en un arma larga utiliza una pólvora rápida, pues ¿qué va a pasar? ¡Bum! Va a reventar ahí mismo, porque no le va a dar tiempo al proyectil a desplazarse por las estrías del cañón. Por lo tanto, necesita una pólvora que sea progresiva, que vaya deflagrando o quemándose de manera progresiva, que no se queme de un solo tirón, porque va a reventar, no le va a dar tiempo al proyectil a moverse. ¿Ok? Entonces, como les digo, esa velocidad que necesitamos para el arma larga, no la necesitamos en las armas cortas, por las razones obvias, ¿verdad? Por las razones obvias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cañón es más cortito. En las armas de cañón corto, pistolas o revólveres, pues necesitamos una pólvora que sea lo contrario a la progresiva. Por eso es que le vamos a llamar a esta pólvora regresiva. Y esa obviamente, su forma, en la gran medida, su forma va a ser cilíndrica. Y no va a tener perforaciones. ¿Ves? O puede ser hojuela o puede ser pelotita. Y estas son las que se van a utilizar en las armas cortas, las regresivas. ¿Por qué? Porque les dije que la progresiva deflagra de manera como paulatina y va impulsando el proyectil fuera del cañón a lo largo del cañón. En las armas cortas, pues tiene que ser todo lo contrario. Necesitamos una pólvora que dé el impacto rápido para que impulse esa munición. Porque si nosotros tenemos pólvora progresiva en una arma corta, va a suceder que el proyectil va a salir y detrás del proyectil toda la pólvora que no se quemó, quemándose. Eso nos va a dejar ciegos. Es una pérdida de energía increíble, porque ese fogonazo grande que sale por ahí, nos deja ciego en una situación de defensa en la noche y uno disparando con esa pólvora, con un revólver en la mano, un revólver con un cañón de 2 pulgadas o de pulgada y media. Eso es un lanzallamas lo que usted tiene ahí. ¿Ve la diferencia de las pólvoras? Por otro lado, la pólvora constante, oiga, progresiva, regresiva y constante. Esta solamente tiene una perforación en su forma. Es como cilíndrica, pero con una sola perforación. Y eso va a hacer que esa pólvora se queme o deflagre de forma constante y uniforme. Y esa se utiliza, vamos a ver, ¿quién nos puede decir? Pues esa se utiliza en las escopetas. ¿Ok? O sea, que como hemos visto, la forma de la pólvora va a afectar la velocidad de la combustión y por consiguiente la presión de los gases que se generen, lo que determinará su uso en cuál arma se va a utilizar. Su uso y en cuál arma se va a utilizar.
puede ser un proyectil de corto alcance, mencionamos, una munición de defensa que no queremos que vaya a parar a la casa del vecino, ¿ves? O una munición full metal jacket de la que usamos en el polígono, que va a llegar más allá, una munición para tirar a 1000 yardas, ¿ves? O una munición sumamente precisa, rápida, para cazar un oso o un animal en movimiento, como lo es un jaguar, un chita, un venado, que se mueven y son rápidos. O sea, que la velocidad, la forma de la pólvora va a afectar la velocidad de combustión, la velocidad de combustión, que a su vez afecta la presión o los gases que va a generar, muchos gases o pocos gases, que es lo que va a generar la presión, que a su vez va a poner en movimiento al proyectil. Vea que todo está relacionado, todo está amarrado, todo es una cadena de eventos, de sucesos que se van a dar. Por eso es que todo esto se está dando desde la cámara del alma hasta la boca del alma. Eso es lo que le conocemos como la balística interna. En resumen, miren, las pólvoras que queman rápido, téngalo claro, las pólvoras que queman rápido son utilizadas en cartuchos de escopeta, rifles de bajo calibre o casquillos pequeños 22 y la mayoría de los calibres de pistola. ¿Por qué? ¿Por qué las escopetas, que el cañón es largo, bien largo, y los calibres de pistola, que son los cañones cortos? ¿Por qué se utiliza esa misma pólvora para escopeta o para pistola y revólver, que es lo mismo, para nuestros efectos? ¿Por qué? Porque esa pólvora quema rápido. ¿Y qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale de la boca de la escopeta? Municiones pequeñas. Entonces, el cartucho de escopeta, que lo que trae adentro es un plomo bien grande, los llamados slug, esas van a utilizar otro tipo de pólvora. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, las de mediana velocidad, ¿cuáles son las de mediana velocidad? Las digresivas. Las de rápida velocidad son las progresivas, las de mediana velocidad son las regresivas. Se utilizan en los calibres estándares de rifle y en algunos de los calibres más grandes, como los llamados Magnum. Fíjense, las de mediana velocidad. Porque acuérdense que estamos asociándolo con la presión. Porque esos calibres llamados Magnum, el proyectil es bien pesado y necesita que genere detrás del proyectil mucha presión para que lo impulse de manera como conveniente o la que deseamos por el cañón. ¿Ves? Por su parte, las de velocidades lentas, que son cuáles les mencioné, progresiva, regresiva y cuál, la constante, que son las de la velocidad lenta. Trabajan excelentemente en los calibres grandes para rifles, como por ejemplo el .338 Remington Ultra Magnum. Mire la palabrota, Remington Ultra Magnum, eso es wow. Y su contraparte europea, el .338 Lapua o la púa, como dicen alguna gente por ahí. Estas municiones desarrollan sus altas velocidades, dado lo lento que la pólvora se quema dentro del cañón. Se va quemando lento y ¿qué va haciendo? Generando presión. Y cuando esa munición sale por ahí, ¡pum! Eso es a las millas de chaflán, como decía mi abuela. Como podemos inferir de este conocimiento, entonces, las pólvoras rápidas son para pistolas desde 22 hasta 38
escopetas desde 4 días hasta 12, inclusive hasta las 8. Lo que pasa es que ya la 8 comercialmente no se consigue mucho. La 10 se consigue, pero tampoco se consigue mucho. Y de hecho son caras las escopetas 10. A mí me encantan las 10. Pero no en los slots. En los slots se va a utilizar otro tipo de pólvora. Y, perdón, en los rifles de pequeño calibre, como son los 22, hasta los 243 Winchester. Por su parte, la mediana, ¿verdad? La regresiva, se utiliza en los calibres grandes de pistola, como les dije, 357, hasta el 500, si miran hueso, ¿verdad? Que ese es el rompemuñeca. Y se va a utilizar también en los calibres grandes para rifles, desde el 5.56, no en el 2.23, ahí está la diferencia del punto 2.23 y el 5.56. Las pólvoras, las presiones, un 2.23, un 5.56 levanta 36,000 libras de presión, mucho más que el 2.23. Para que lo sepan, la presión es monumental, del cielo a la tierra prácticamente. Esa pólvora también se va a utilizar en los rifles 950 JDJ, que son unos rifles, bueno, aquí les voy a mostrar para que lo vean. Eso es un 950 JDJ. Esos rifles valen $15,000, $20,000 y quedan pocos de ellos en el mercado porque ya no los están fabricando. Ahí lo tienen. Todo esto nos presenta un problema en particular para las personas que no recargan municiones, que dependen ahora a los que, ¿verdad?, usan sus municiones para que las compran, que dependen de lo que hay en el mercado, que no recargan. Porque el que recarga pues tiene opción de pólvora y tiene opción de municiones y tiene opción inclusive de casquillo. Inclusive tiene opciones de primer. Pero el que depende de lo que le vendan en el mercado, esto representa un problema serio, porque no sabe qué pólvora tiene la munición que está dentro. Los fabricantes de municiones, para lograr lo que anuncian, pues a veces hasta mezclan las pólvoras, que para el que recarga, eso es tabú, eso no se hace, eso está prohibido para el que recarga. ¿Por qué? Porque el que recarga sabe lo que está haciendo. Y mezclar pólvora, eso es delito capital. Sin embargo, los fabricantes de municiones que tienen sus laboratorios y hacen sus análisis y sus pruebas, ellos sí mezclan pólvora. Esa práctica que tienen algunos recargadores de municiones, de sacarle munición a una para cargar en otra, ojo, cuidado, que un día de esto solo le puede revertir en la cara y buscarse un problema serio. ¿Okay? Pero volviendo al consumidor común, al que no recarga, ¿cómo sabe qué munición, qué pólvora tiene la munición que compró? ¿Cómo saberlo? ¿Qué munición debe de comprar? ¿Una rápida, una lenta? ¿Qué munición? Eso son preguntas, ¿verdad?, que nos podemos hacer, que nos debemos de hacer. No tenemos mucha información, pero vamos a seguir adelante. Vamos a otra parte de la balística interna, el cañón. El cañón no es otra cosa que el tubo de acero que se encarga de dirigir, darle dirección al proyectil a su objetivo. Canalizando, oiga bien, canalizando las fuerzas presentes con el medio ambiente. El cañón es el medio. Algunos le llaman el sistema de entrega, el UPS, el FedEx, el paquete y el cliente.
y FedEx o UPS lo lleva. Ese es el cañón. El cañón es nuestro sistema de entrega. Es el que nos va a dar dirección, es el que va a contener en su cámara y en sus paredes la presión que se va a formar para impulsar el proyectil, para despegarlo del casquillo y etcétera, y que el proyectil vaya para donde tiene que ir. Pero el cañón se compone también a su vez de varias partes, ¿verdad? Por su parte, una de esas partes es el ánima del cañón, que me han escuchado mucho decirlo. El ánima no es otra cosa que el interior de ese cañón. Es por donde discurre el proyectil. ¿Ok? Pero esa ánima no es todo el cañón, porque el cañón en su parte de atrás tiene la cámara. ¿Ves? La cámara. Y tiene otras medidas y tiene entonces el estriado. De donde termina la cámara, de donde termina la cámara a donde termina la punta del cañón, eso se va a conocer como el ánima. Y en esa ánima se encuentran las estrías. ¿Ok? Y al final de esas estrías, vamos a encontrar lo que le llamamos la corona, o lo que los americanos le llaman the crown, que es lo mismo, la corona. ¿Ok? Las estrías del cañón que están en el ánima del cañón son las que van a hacer girar al proyectil. ¿Por qué? Porque son estrías. Si son estrías, porque son circulares. ¿Se acuerda? Como los tornillos que tienen las estrías. Y usted sabe que hay tornillos de rosca fina y hay tornillos de rosca gruesa. Hay tornillos para madera y hay tornillos para metal. Hay tornillos rosca lata, que la rosca es diferente. Inclusive hay rosca que es de plomero. Es una rosca especial que sella, que según va apretando, va sellando. Eso los plomeros lo entienden. Porque usted y yo nos ponemos a trabajar con esa rosca y siempre le queda. Entonces vino uno e inventó un papelito, un tape que se llama teflón. Y usted y yo le ponemos teflón y resolvemos el problema. Así de fácil. Bueno. Miren, las estrías en el ánima del cañón no tan solamente ponen a girar, sino que mantienen el proyectil sobre un eje imaginario. O decir, en un eje imaginario. Un eje imaginario. ¿Por qué? Porque él va corriendo, va discurriendo entre las paredes, ¿verdad? Vamos a ilustrarlo de esta manera. Él va discurriendo entre las paredes y lo mantiene derecho. Si el cañón estuviese con una leve inclinación, ese proyectil va a salir para otro lugar. Y jamás, por más que usted calibre, jamás ese cañón va a dar en el blanco. Y eso, pues, hay cañones buenos y hay cañones malos, como todo. ¿Por qué? Porque eso lo hace una máquina. Y depende de cuán preciso, cuán diestro fue el tornero, cuán precisa la máquina. De muchas cosas depende eso. ¿Ves? Entonces usted acá como tirador, pues usted ajusta lo que le llamamos, ¿verdad? Ajustamos las miras y cuadramos las miras y toda esa dinámica para compensar esas pequeñas variaciones. Las estrías, por su parte, no tan solamente hacen girar, como les dije, hacen girar, sino que mantienen esa estabilidad en la trayectoria. Y el diámetro de un extremo al otro del ánima del cañón es lo que determina el calibre. Es la medida que determina el calibre. Con lo que les dije anteriormente, que el calibre a veces lo cuadramos y lo ajustamos para que suene más bien bonito, para redondearlo, etcétera. Por eso es que la medida calibre
es estandarizada y no debemos de ponernos a hacer conversiones y embelecos porque nos podemos llevar una sorpresa. ¿Ok? Y ese, obviamente, como les dije también, se mide en pulgadas, en milésimas o en centésimas y en milímetros. Okay. Mire, desde los primeros cañones que utilizaron los chinos, que eran de bambúa, luego se hicieron de cerámica, de barro, de pedazos de madera, en el caso de los españoles, de tablas amarradas. Y de la misma manera, pues también se hacían de hierro, después se empezaron a hacer de hierro, ¿no? Pero la metalurgia en la mezcla de esos metales pues no era muy buena y los cañones se tenían que hacer extremadamente gruesos. Tenían sus puntos débiles. Les puedo mencionar que si usted va al fuerte de San Cristóbal en San Juan, en el fuerte de San Cristóbal yo creo que está allí porque pues no sé por qué lo habrían de mover, pero en la plaza principal, cuando usted sube la rampa, que ahí está la puerta de entrada al fuerte, usted sube por la Norzagaray y ahí está la rampa principal. Usted sube al San Cristóbal, ahí está la plaza. Y usted camina al fondo de la plaza y allí usted va a ver un cañón inmenso que está tirado en el piso y le falta un pedazo de la parte de atrás. Esa parte de atrás es la cámara del cañón. ¿Ok? En ese cañón en particular está allí por esa razón. Ese cañón reventó. Parece que el artillero le metió más pólvora de más o tenía una fisura que difícil verla en aquella época, un desperfecto en la manufactura del cañón, en su proceso de fundición. Y cuando lo cargaron, ese cañón mató a cero. Y hacerle la historia, pues eso sería otro video, ¿verdad? Hacerle la historia de lo que conllevó eso, pues eso bueno, otro video, ¿ok? Así que seguimos. Por eso era que los cañones se hacían pesados, grandes, para asegurarse. Porque pues, ahora los cañones son finitos. Usted ve el cañón de una Glock y usted dice, pero qué finito. Lo que pasa es que el metal que hay allá adentro, o con el que se hizo, son unas aleaciones que les roncan. Son muy buenas, muy excelentes. Les puedo mencionar al amigo Pedro Ortiz allá en Savannah, Georgia, que hace cañones. Allí él tiene un taller y hace cañones. Y cómo es que él trabaja con eso y barrena y los metales que se utilizan. Eso es una cosa increíble, una ciencia increíble. A mí me fascina ese tema. Bueno, los cañones por su parte pueden ser pesados o livianos. Los más pesados usted lo va a ver en las armas de competencia. Usted va a ver cañones pesados. ¿Por qué? Porque ayudan al control del arma en cuanto a la fuerza de retroceso y etcétera. Los hay cañones largos, los hay cortos, los hay delgaditos, los hay con formas octagonales, los hay con forma de lápiz, los hay con forma anchos en la parte de atrás y finitos al frente, los hay gruesos en el centro y finitos en las orillas, diferentes formas. Y esas diferentes formas están respondiendo al comportamiento del proyectil en conjunto con la pólvora que está utilizando esa arma para el propósito en específico que se quiere. Mayormente para efectos militares o para competidores de larga distancia, etcétera, ¿no? El cañón se compone, o el ánima del cañón se compone, o el cañón, perdón, se compone de 4 partes principales, o 5 partes, dependiendo qué arma se esté hablando. Si son rifles y revólveres, son 4 partes, y si son pistolas semiautomáticas, son 5 partes. La primera es la rampa. La rampa es pistola semiautomática, la que ayuda a recoger, ayudar a que con el empuje del resorte del magazine, la bala suba para que entre a cámara. ¿Ok? Esa usted la ve, cuando ustedes usan una pistola semiautomática, usted ve ahí la rampita ahí. Por más limpia que esté y mejor en condiciones que esté, tremendo.
Luego está la cámara, que es donde ocurre todo el proceso de detonación, la conflagración y todo. Y eso tiene sus medidas. Y se desgasta también. Porque ese proceso de expansión, ese proceso continuo de expansión, debilita el metal y a veces llega el momento que ya no recupera para atrás la elasticidad del metal, ya no recupera y se queda un tanto expandido. ¿Ves? Ahí es cuando la gente opta por entonces rimarlo, meterle una rima y hacerlo de un calibre mayor. ¿Ves? Hacerlo, por ejemplo, de un calibre mayor. La cámara, por su parte, se compone de 3 partes, que es el cuerpo, que es la parte más extensa, el hombro o el desnivel, que le llaman algunos, en España se le llama el rellano, y el cuello. El cuello, ustedes se acuerdan, para las que usan los rifles, son las que tienen cuello. En las pistolas automáticas, semiautomáticas o en los revólveres no usa cuello, porque ese cuello es para acomodar el cuello del casquillo. Esa forma que tiene ahí, esa pendiente que tiene el casquillo ahí, pues para acomodarlo. Y el cuello, ese cuello principalmente, que les dije que lo encontramos principalmente en los casquillos de rifle, también tiene una medida. Es una medida bien importante que ya está entrando en lo que le llamamos la garganta del ánima. La cámara, vamos a decir que está en la cámara, y de ahí enfrente, un pequeño espacio de donde termina el casquillo, está lo que se llama el lede o el líder o en español la garganta. Y es un pequeño espacio que hay que se mide y si ese espacio está fuera de tolerancia, esa arma no es segura para dispararla. Esa garganta se mide y es el espacio que hay en lo que la munición, la bala o el proyectil comienza a tocar el estriado. Cuando la munición entra a cámara, ella se queda un poquito corta, esa medida que le llaman garganta, se queda corta antes de tocar el estriado del arma. ¿Por qué? Porque cuando la pólvora comience su proceso de levantar presión en la deflagración, si esa munición está pegada del estriado, la resistencia va a ser tan grande que va a reventar. Y hay que darle como un espacito, un espacio pequeño, para que ella comience su movimiento antes de que entren las estrías. ¿Por qué? Porque las estrías le van a hacer resistencia. ¿Y por qué le van a hacer resistencia? Porque las estrías, además de para darle estabilidad, ponerla en forma giratoria para lograr esa estabilidad y la aerodinámica, las estrías van a servir también para sellar el cañón, para que los gases no se le vayan por el frente a la munición. Cuando comenzamos nuestra conversación en el día de hoy, les mencioné que hay personas que tiran, aquellos que les gusta montar sus armas, iba a decir sus embelecos, pero montan sus armas, disparan y disparan y disparan y no miran los casquillos. Y a veces el casquillo nos está diciendo a nosotros la salud, o no a veces, siempre, nos va a decir a nosotros la salud de cómo está funcionando esa cámara en esa arma en particular. Y para los que no saben, usted toma un casquillo y usted lo mira y usted va a notar si ese espacio que se llama garganta está haciendo bien su trabajo, si hay desgaste, si no hay desgaste y muchas cosas más que les va a decir el análisis, la simple mirada de ese casquillo. Miren qué sencillo. Y obviamente las estrías, que es el otro componente que tienen ¿cómo se llama? El cañón por dentro. Esas estrías últimamente también las están haciendo de otras maneras, más allá de las tradicionales. Las tradicionales son helicoidales. Helicoidales porque van dando como un helicóptero. Helicoidal.
se va moviendo, se va moviendo. Un tornillo, piénselo, mire lo que es un tornillo. Que van en esa dirección desde la cámara hacia la corona o desde atrás hacia el frente, desde la garganta, que es el pequeño espacio que hay. No sé si en la cámara lo podemos ver, pero es el pequeño espacio que hay entre donde termina el casquillo y comienzan las estrías, la garganta. ¿Ok? De ahí que comienza ese estriado en forma helicoidal hasta que llega al final del cañón. Eso lo vamos a medir en grados, en forma de una relación. O sea, esas ranuras se supone que completen una vuelta. Y usted dirá, pero ¿y en una pistola y en un cañón, en un revólver de cañón de pulgada y media, cómo va a completar una vuelta? Puede ser que sí, como que puede ser que no. Pero siempre se va a medir en razón de una pulgada. ¿Ok? Dependiendo, obviamente, del largo del cañón. Y es donde completa una vuelta. Tiene que completar la vuelta porque si no, se queda a mediasto. Si se puede ir para abajo, como que se puede ir para arriba, y dependiendo. ¿Ok? Esa distancia o esa medida se va a conocer como la tasa de torsión y se va a medir en forma de una relación y se va a escribir de esta manera: 1 a 10, 1, 2.10, 1 a 7, 1 a 8, 1 a 32, dependiendo. Porque eso nos va a indicar a nosotros qué tan rápido o lento se va a mover ese proyectil por dentro de ese cañón. O sea, en el ánima. A más vueltas, más velocidad. A menos vueltas, menos velocidad. Y si tenemos un cañón de 1 a 10 o de 1 a 7, ¿cuál es más rápido? ¿El de 1 a 10 o el de 1 a 7? Pues obviamente el de 1 a 7, porque va a tener en menos distancia, va a tener una pulgada. ¿Okay? El uno es una vuelta en 10 pulgadas. El otro es una vuelta en 7 pulgadas. Y por más vueltas tenga en una pulgada, pues más rápido va a ser. ¿Ok? No tan solamente esas estrías hacen girar el proyectil en su propio eje para expulsarlo por el animal, por la boca, en ese movimiento giroscópico, ¿verdad? Giroscópico es porque está dando vueltas, pero derecho. Usted sabe, cuando éramos muchachos, que nos vendían los giroscopios y eso, uno jugaba con ellos. Y uno no sabía, uno pensaba que era un trompo. Pero si usted mira un trompo, usted se va a dar cuenta que el trompo vibra. Vibra. Y si coge una cosita en el piso, pues vibra más. O se va de lado. Algunas veces giraban de lado así. El giroscopio no. El giroscopio siempre gira derechito. ¿Eh? Y es el instrumento que se utiliza para medir la estabilidad de un objeto circulando sobre su propio eje. Esto es ciencia. ¿Ves? Por consiguiente, ese movimiento giroscopio nos va a dar aerodinámica y estabilidad. El proyectil va a ir derechito, 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 hacia donde intentamos dispararlo. ¿Okay? El conjunto de esos efectos permite el alcance que queremos y la precisión. Yo le quiero dar al centro de la X. Y eso. ¿Ok? Miren todas las dinámicas que tiene la balística interna, que tiene un arma de fuego antes de que el proyectil salga por la boca del cañón, que no es otra cosa que la corona. ¿Ok? Miren, el estriado, como les dije, es uno de los elementos más importantes en las armas de fuego modernas, pues es el que nos ayuda a obtener la precisión que deseamos.
Es la razón por la cual los fabricantes de armas de fuego buscan el mejor estriado posible para los calibres que han de fabricar sus armas en comparación con las municiones disponibles en el mercado. Esto es, que se busca cazar el proyectil con el arma mediante el cañón. Tengo un proyectil, tengo un arma y el cañón es el que los va a unir a los dos. El que va a lograr, por eso es que hay armas, pistolas, por ejemplo, pistolas que son más precisas que otras. Y por eso es que hay cañones que el fabricante los vende aparte, que son cañones que van a tener mayor precisión. Por lo general, los fabricantes bien competitivos son los que ofrecen ofertas de cañones de su propia fábrica que usted lo puede comprar de manera adicional, sí, Glock, etcétera. Para otras armas, pues usted lo tiene que mandar a hacerlo o pedírselo a algún fabricante que se dedique a hacer cañones. Por ejemplo, para los rifles 22, rifles de cacería pequeños y eso, pues hay una compañía que se llama Volkswagen. Volkswagen. Y ellos fabrican cañones, particularmente para los rifles Ruger 1022. Unos cañones que son la perfección. ¿Ves? Entonces, estamos hablando de cañones, pero las armas cortas, ¿qué problema tenemos con ellas? Y para la persona que solamente porta su arma para su defensa, y una que otra vez tirada allí a una tarjeta, ¿cómo podemos bregar con esto? Los revólveres que tienen cañón de una pulgada, pulgada y media. Pues para eso se establece, esa es la información ahora que le compete al que no recarga, que no sabe qué pólvora tiene, que solamente tiene una información disponible o poca información disponible. Es decir, el que usa su arma para defensa y no recarga, depende de lo que el mercado le ofrezca. ¿Qué información le ofrece el mercado? Pues el mercado le ofrece, además de la bala, la munición, ¿ves? Le ofrece la forma, le ofrece el peso en grano, siempre acuérdese, en grano. ¿Y qué más le ofrece? El calibre. No le ofrece más nada. No le dice qué tipo de pólvora es. No le dice qué presión levanta. No le dice nada de eso. Usted se tiene que conformar con el calibre y con el peso del proyectil. Y la forma. Ya usted sabe que las que tienen la punta abierta, las Halopon, las usa para defensa, y las que son full metal jacket o de plomo completo, las usa para botarlas allí, como dicen los muchachos, para tiro al blanco, para practicar. ¿Ok? Hay una medida que se tiene que le va a ayudar a usted, porque usted va a encontrar, por ejemplo, las 9 milímetros. Las 9 milímetros vienen de diferentes pesos. Vienen con diferentes casquillos, que eso es importante también, como hablamos ahorita. Pero vienen en diferentes pesos. Viene en 95, que es la más liviana. 95, 115, 124, 135 y 147. Esos pesos. ¿Cuál es el mejor para usted? Y usted me va a decir, bueno, pero yo ando buscando el recoil. Yo no quiero una que me ayude, que no patee mucho. Yo quiero una más precisa. Y toda esa complejidad, todas esas preguntas que usted tiene que buscar la manera de cómo cazar su arma con esa munición y sus capacidades. Si usted tiene un buen agarre, si usted sabe apretar bien el gatillo, si usted sabe parar bien, si usted sabe controlar la respiración, si usted sabe dominar su ojo, recuperación de mira, etc. Las personas que no recargan sus municiones, el no saber toda esta información, pues como les dije, están limitados a la información que le da el fabricante, que es calibre,
peso del proyectil y forma de la munición. Ya está. Pero como sabemos que los fabricantes cazan los proyectiles disponibles en mercado, los calibres los cazan con el cañón, pues el largo del cañón es importante, ¿no? Y por otro lado, las armas cortas, que representan un problema serio por lo corto del cañón, pues para eso se desarrolló, se establece. Bueno, mire, antes del estándar, vamos allá. Las armas cortas, por lo general, tienen un rango efectivo de unos 1800 metros. Perdón, de unas 50 yardas. Promedio, eso es un rango efectivo promedio. Más o menos puede tener más, puede tener menos, pero los fabricantes tienen eso como un estándar. 50 yardas. Usted le puede tirar con una 9 milímetros a 100 yardas. Claro, le puede dar a la tarjeta, claro que sí. Pero estamos hablando de rango efectivo, donde todo el potencial de esa munición lo va a lograr en esas 50 yardas. Más o menos. 50, 40, 60, más o menos. 50 yardas. Pues en función de eso, los fabricantes de municiones y de armas se han puesto de acuerdo y han desarrollado una medida que se llama la densidad seccional. Les decía que se busca cazar el proyectil con el arma mediante el cañón. Y como esa es la única información que se tiene, los que no recargan, solamente, como les dije, lo único que tienen es el peso del proyectil, la forma del proyectil y el calibre. Y el largo del cañón, pues, no tiene mucha información. Entonces, y encima presenta otro problema, pues las armas con el cañón corto. Pues eso obligó a los manufactureros a establecer el estándar que les dije de 50 yardas, más o menos. Pero ese estándar de 50 yardas es para llevarnos a calcular entonces el peso del proyectil y su área. El peso del proyectil y su área o su masa. Que, oiga bien, a mayor el peso del proyectil, a mayor velocidad debe girar a fin de mantener su estabilidad giroscópica en el desplazamiento. Vamos a repetirles eso para que lo tengan claro, porque es un poquito complejo, pero mire, hace sentido. A mayor peso el proyectil, más velocidad necesita. A mayor peso, más velocidad. ¿Por qué? Una cosa que es pesada, si no lleva mucha velocidad, ¿qué hace? Se cae por la misma gravedad. Pues por más peso, más velocidad necesita. ¿Ok? Más velocidad afuera, más velocidad para que las estrías le den más espiral. ¿Ok? ¿Cómo lo logramos? Pues con un cañón que tenga más estrías por pulgada que otra cosa. ¿Ok? Ahora bien, si el proyectil pesado necesita mayor velocidad para girar a fin de mantener su su estabilidad giroscópica, acuérdese que giroscopio es que gira sobre su propio eje de manera estable. ¿Ok? Y eso es lo que estamos buscando, estabilidad giroscópica en el desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? Su trayectoria. ¿Ok? Entonces estamos hablando de velocidad, de presión, de peso, de distancia. ¿Qué más? Presión, peso, distancia, velocidad. Todos esos elementos juntos. Pero en esa medida que hemos desarrollado, que lo que queremos es buscar el peso del proyectil,
y su área, nos va a dar una medida que le vamos a llamar la densidad seccional. O sea, en otras palabras, matemáticamente hablando, porque esto es matemática, es la relación entre el peso de la bala, que no es otra cosa que la masa, y su área de sección transversal, que no es otra cosa que el diámetro. O, en palabras sencillas, el calibre. Y todo eso con respecto a su eje de movimiento. ¿Cuál va a ser el eje de movimiento? El mismo centro del ánima del cañón. ¿Cómo lo sabemos? Por el diámetro. El radio, en otras palabras, del centro del cañón al borde del cañón. Pero lo tenemos ambos, o sea, ambos lados. El diámetro, que es la totalidad de los dos radios, cada radio, forman el diámetro. ¿Ok? Geometría, eso es sencillito, a séptimo grado. ¿Ok? Ok. Esa densidad seccional, oiga, esa densidad seccional nos va a decir que también se distribuye la masa de la vara por su forma a fin de superar la resistencia a lo largo del eje de movimiento. Miren qué sencillo. Vamos a hablar un poquito de stopping power. Aquí les voy a poner, mire, para que vean la fórmula como es. Una fórmula sencillísima. Sencillísima. La masa, el peso del proyectil, la masa, el peso del proyectil entre el calibre. Así de sencillo. Así de sencillo. Y todo eso al cuadrado. Mire qué sencillo. ¿Por qué al cuadrado? Porque es el diámetro. Y el diámetro se compone de ¿qué? De dos radios. De dos radios. Ese es el diámetro transversal del proyectil, que es redondo. Y como tiene dos radios, el diámetro. ¿Ok? Mire el ejemplo que le voy a dar. La gente piensa que una munición calibre 45 tiene más, como dice alguna gente, más pepa, más power. O dicen otros, más stopping power que una 9 milímetros. Sin embargo, cuando nosotros sacamos la densidad seccional, nos vamos a dar cuenta de una cosa bien interesante. Una bala 9 milímetros con un peso de 147 gramos va a tener una densidad seccional de .167. En cambio, .167. En cambio, una munición de 45, una 45 ACP, con un peso de 230 gramos, su densidad seccional es de .162. 5 centésimas, perdón. Menos que la 9 milímetros. O sea que la 9 milímetros va a tener más poder, porque pesa más, que la 45. ¿Por qué es eso? Esa es la balística en acción. Esa medida se utiliza en balística en dos partes. En la balística externa, cuando dividimos la densidad seccional del proyectil por su coeficiente, que eso es otra medida que más adelante vamos a ver, para así obtener el coeficiente balístico. Y en la balística terminal, el final, acuérdese, la que le gusta mucho a los forenses, ya que la densidad seccional del proyectil
es uno de los factores determinantes para la penetración. Por eso es que los que usamos para la munición, para ¿cómo se llama? Para defensa, para la defensa, tenemos que tener en cuenta cuál es el peso de nuestro proyectil. Si lo podemos controlar o no lo podemos controlar. Es decir, a un proyectil más pesado vamos a tener mayor densidad, pero no necesariamente eso es siempre cierto, porque como les dije en el ejemplo, una 9 milímetros va a tener más densidad seccional que una 45. Entonces, el proyectil con mayor densidad seccional será la que logre la mayor penetración. En este caso, que el ejemplo que les acabo de dar, la 9 milímetros va a tener mayor densidad, por lo tanto va a tener mayor penetración que la 45. Dígame entonces si la 45 tiene más stopping power que una 9 milímetros. No, la contestación es no. No, porque si a mayor peso tiene mayor penetración, porque va a dar más duro, pues entonces la 9 milímetros es la que tenemos que buscar. Por esa es una de las razones por la cual el FBI, después de tantos años, desde el 86 para acá, ha decidido nuevamente a regresar a las 9 milímetros. ¿Ves? Porque la penetración es otro de los elementos que forman todo el conjunto de un arma de fuego y sus propósitos, por lo menos para los de defensa. Y lo mismo para los cazadores. Los que le tiran un papel, pues sí, tienen que trabajar con esto por la gravedad, el efecto de la gravedad en el proyectil. Y lo tienen que mirar. ¿Ves? Por último, pues ya, ¿verdad? Hemos ocupado bastante tiempo. Por último, vamos a hablar de la corona. La corona es la parte final del cañón. Cuando lo hablamos desde la perspectiva del ánima, que es el interior del cañón, donde terminan las estrías, si ahí hay alguna pequeña desperfección o un nick, como dicen los americanos, un nick o algo que una de esas estrías esté mala. Mire, aquí le voy a presentar una ilustración. Eso que ustedes notan ahí, hay dos. Le presenté la pistola y le presenté un rifle. En el rifle fue intencional. Se le dio con un martillo y la corona se aplastó en una esquina. Y ustedes notan que la acumulación de cobre ahí es mayor. Por lo tanto, cuando la munición pasa por ahí, está haciendo más presión y eso va a hacer que esa munición se incline en su trayectoria. Lo mismo en la pistola. La munición sale y cuando se encuentra con eso, se desvía. Se desvía. Pierde la precisión. Por eso es que la corona es lo más importante de todo este conjunto en lo que le llamamos el ánima. ¿Por qué? Porque cualquier cosita que la dañe, mire, usted va a las armerías hoy en día y usted va a ver que le colocan la pistola para demostrársela en un gancho. Y esa pistola ahí está meses ahí, inclinada, porque ese metal, ese gancho, no está hecho específicamente para el calibre, sino que está hecho y punto. Y usted mete el arma ahí, si el arma tiene el cañón ancho, pues va a inclinarse un poquito. Imagínese usted el daño que le está haciendo al cañón. Si usted va a una armería en Estados Unidos, de las grandes, usted va a notar que las armas no están metidas en esos ganchos. Están acostadas. Porque le está afectando la corona. ¿Sabe de qué otra manera esa corona se afecta? Cuando la estamos limpiando. Le metemos la varilla por ahí y si la varilla no la llevamos bien o no tenemos una cosa que evite que esa varilla dé cantazo por las orillas o que entre de manera virada, esa corona se va a ver afectada. Y cualquier pelo, cualquier insignificancia que tenga esa corona, eso se va a reflejar en la precisión del arma. ¿Ok? Es una desviación en el proyectil.
Bueno, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Las dudas o preguntas, acuérdense en los comentarios. Y te exhortamos que si te gusta nuestro canal, te suscribas al mismo y le dejas la campanita de notificación para que salgan los próximos videos que van a salir, te notifiquen de manera personalizada y estés siempre al día. Próximamente vamos a continuar con la serie porque tenemos que trabajar con las otras dos balísticas, la intermedia y la terminal, que nos interesa muchísimo para los que trabajamos con defensa y etcétera. Y nuestros próximos videos sobre la historia de las armas, que el próximo video en serie es la historia de cómo fue que se hizo la pólvora, cómo fue que se la inventaron, quién se la inventó, cuándo y dónde y por qué. Eso es un tema interesantísimo. Y en fin, todos los videos que vienen de camino por ahí. Dios te bendiga mucho, como siempre te decimos, que el buen Dios te sonría, que con un rostro agradable te mire y ponga en ti su paz y su bendición. Hasta el próximo.